Entonces, ahora pasamos a una fase muy interesante de este estudio de análisis de mercado algodonero, que son los análisis fundamentales. A diferencia de los análisis completamente numéricos, los análisis fundamentales nos van a orientar con noticias y tendencias. Entonces, lo primero que vemos es una puja alcista para el precio y para las condiciones del commodity, que estamos, como lo acabamos de ver, en la mitad de la temporada algodonera. Todavía tenemos un repechaje algodonero, no solamente en términos de producción, sino también de consumo. También estamos a China y el COVID en una profunda reactivación económica de China. China ya ha logrado establecer mejor sus protocolos de apertura de fábricas, con lo cual la reactivación china ya se está evidenciando con el cumplimiento de la entrega del algodón americano hacia China y otras cuotas que tenía China por cumplir en absorbiendo el algodón del planeta. China es nuestro epicentro textil, es muy importante para el mundo algodonero y por eso la reactivación económica de China nos alegra mucho. La inflación y un bajo crecimiento también ha sido paradójico para la mayoría de economistas, y va a haber muchas tesis de doctorado en torno a este fenómeno, que en un escenario de inflación y bajo crecimiento como el que tenemos, aún los países están conservando los empleos. Y esto es muy importante porque también es un aliciente al consumo. Que conserven los empleos los consumidores es muy importante para el sector algodonero, para que tengan oportunidad no solamente de comer y transportarse, sino también de vestirse. Ahora, también el Fondo Monetario Internacional nos está proyectando un leve crecimiento, pero muy bien establecido a nivel planeta del 3.1% para 2024. Eso nos da confianza también de poder hablar de una razonable alza en los precios del algodón. Ahora, estamos muy alineados también con los estudios del centro, de los centros económicos en Brasil, como el CPEA, que arrojan conclusiones importantes, como Brasil podría crecer en un 19,2% su producción con respecto al año inmediatamente anterior. Entonces, estos análisis califican con muy buena mano el futuro del algodón. Por otro lado están los bajistas. Los bajistas le hacen contrapeso a los alcistas y ambos son del sector real, a ambos hay que tenerlos en el radar. Entonces no nos perdamos, ¿cierto? Estas sequías en Texas en 2022 no solamente arrojaron bajos, muy bajos parámetros de calidad del algodón americano, sino que también dejan una secuela importante en el país con relación a seguir sembrando en esas zonas por lo que significa la adaptación al cambio climático. Pakistán inundado, con cerca del 34% de su producción bajo el agua, y sumado a que afectó el principal sello sostenible que tenía el país, que era el BCI, por lo menos en un 70%. Ahora, los cultivos en África y Australia también se han visto disminuidos. Esto es lo que está pasando afuera de América Latina y es importante verlo para nosotros tomar acción también y decisiones en cuanto a siembras. Otros efectos bajistas son los efectos de tasa de interés. La política monetaria sigue al alza. Recientemente, abriendo febrero, la Fed, que es el Banco Central norteamericano, tuvo un acuerdo para subir un 0,25% las tasas de interés. Esos 25 puntos básicos naturalmente van a seguir recalentando los indicadores inflacionarios, pero este precisamente es el efecto que se quiere lograr técnico para un mejor control de precios. Y por cierre de esta diapositiva es la importancia de seguir viviendo este entorno de alta inflación que detona un impacto psicológico en el consumo. Claro, el consumidor en este escenario ha estado un poco más cauto, más restringido al gasto de prendas, y es natural encontrar este tipo de comportamientos por las amenazas y el efecto psicológico que ha tenido la inflación en el consumo, mas no se ha determinado en góndola, ya propiamente en el anaquel, qué tanto ha afectado este fenómeno psicológico. Esto va a ser importante estar muy atento a los indicadores de precios y de ventas. Pasemos al análisis técnico, que es un poco más, ¿cierto? Nos va a permitir ver más gráficas y tendencias. De fondo, ustedes van a ver el indicador más reciente de algodón en pluma del Centro de Estudios Económicos especializados en Brasil.
Con lo cual, ustedes van a ver estas ligeras tendencias, estos valles durante estos 30 días de reporte de precio y seguimos viendo frente al real brasileño cómo el precio se ha venido comportando relativamente estable, pero en términos de largo plazo, bajos. Y esto también se ven en otras bolsas del mundo. Estos son los precios internacionales del algodón cotizados en Brasil, que fue el que acabamos de ver, ampliado históricamente en amarillo, con el respectivo repunte en agosto del 2022 y una tendencia a estabilizarse alrededor de los 101 de los 101 centavos de dólar por libra de algodón. Eso también lo podemos ver en la tabla de abajo, precisamente capitulado en amarillo, donde se ven los decrecimientos históricos que ha tenido el indicador de precios de Brasil. Los indicadores de cambio reciente desde enero hasta febrero. Este ha sido un mes corrido de un comportamiento negativo en el precio. Pero si vemos otros indicadores de precios, muy interesantes para el sector algodonero. Tenemos a China todavía comportándose de una manera diferente porque empieza otra vez este interés por el algodón y empieza a cotizar por encima de los precios de los otros algodón, de las otras cotizaciones de algodón, incluyendo el de Estados Unidos, que está marcado en verde, y el Index A, que es para los mercados asiáticos. Entonces, estos nos dan también muy buenas expectativas de crecimiento en el precio. Al final de la cola de esta gráfica, ustedes van a poder verlo en sus pantallas. Ahora, miremos cómo se ha comportado recientemente el indicador de precios que toma la industria en nuestro continente, que es el Cotton número 2. Los futuros que estamos viendo acá es el futuro más próximo, precisamente en marzo. Y para febrero 20 teníamos una cotización de 80.25 centavos de dólar. Miremos esto qué significa para nuestras realidades latinoamericanas, cómo lo vamos traduciendo a un precio nacional y sin olvidarnos que estos factores necesitan algunas correcciones, sobre todo en términos logísticos, porque no es lo mismo comprar en Puerto, en California, que comprarlo en Asunción. Entonces, son oportunidades logísticas completamente diferentes, pero realidades de precio de un mercado internacional que naturalmente los algodoneros estamos acostumbrándonos más a hablar de estos precios de bolsa. Ahora, el futuro más cercano se comporta con esta fórmula de precios que ya la venimos trabajando desde el minuto cero aquí nosotros en el programa y vemos cómo ya los 12.9 millones de guaraníes viene siendo el precio que se establece para una cotización como lo estamos viendo el día de hoy. Si lo fuéramos a negociar hoy, esos serían los precios a los que la industria textil negociaría en un puerto en el extranjero. Entonces es como el precio base de negociación que nosotros podemos comenzar a tomar en un día como hoy. Pero como seguramente nuestra cosecha algodonera va a estar inmersa en fenómenos de tasas de cambio, donde hemos visto desde agosto del 2022 un comportamiento del dólar frente al guaraní, francamente apreciándose el dólar de una forma muy fuerte. En los últimos 3 meses, aquí tenemos dos tasas de cambio, la del real brasileño frente al dólar y las de el guaraní frente al dólar. Hemos visto no solamente un pico, sino también ya una estabilización de los precios logrados en la mayoría de los países por aportes y primero entender el comportamiento de que estos comportamientos son precisamente conclusiones inflacionarias, sino que también ha habido un compromiso de los bancos centrales en mantener la tasa de cambio por lo menos manejable en un término como de confianza para los inversionistas extranjeros. Entonces, estas han sido las apreciaciones de la tasa de cambio. Seguramente vengan más y la verdad es que ya se está viendo para esta semana un coletazo al alza no solamente del guaraní frente al dólar, sino otras monedas latinoamericanas como el peso chileno y el peso colombiano. Esto es importante trabajarlo porque la internación del precio es afectada por la tasa de cambio, entonces vamos a estar muy atentos a este indicador.
¿Qué significará esto entonces, Silvia, para el cierre de nuestra temporada 2022-2023? El escenario más probable hasta ahora que nos sugiere el ICAC es entre 96 centavos de dólar y 126 centavos de dólar. Si hablábamos en guaraníes, serían entre 15.4 millones y 20 millones de guaraníes. Ahí están los precios objetivos para esta temporada. Insisto, medidos en todos estos análisis técnicos y fundamentales. Esto puede cambiar, no está escrito en piedra y por eso nos tenemos que encontrar cada mes aquí en nuestro programa. Para cierre, quiero compartir con ustedes un resumen de las conclusiones de esta presentación hoy para que no se pierdan ningún minuto. Se reduce el consumo de 41 millones de toneladas, pero la producción se redujo 223.000 toneladas. Entonces, la relación de reducción del consumo y de la producción van de la mano, pero fue más fuerte en la producción de algodón. Esto abre espacio naturalmente a nuevos algodones porque lo que va a pasar en la industria es el consumo de los stocks, de los que ya están almacenados. Lo siguiente sería la reducción de existencias. Estas existencias naturalmente se reducen porque la producción se redujo más que el consumo en 185.000 toneladas. Ahora, China vence restricciones del COVID y confirma importaciones. Por ejemplo, de 59.000 toneladas que lleva exportadas a Estados Unidos, 2/3 han sido para China. Eso es muy buena noticia para el sector algodonero latinoamericano. Paraguay y la tasa de cambio siguen reflejando oportunidades para exportaciones de fibra y confecciones. Y por cierre de estas conclusiones está Brasil, donde el informe demostró que puede crecer un 19.2% de su producción, lo cual lo llevaría a un récord de 3 millones de toneladas producidas. Esto y otras noticias más ustedes pueden encontrar en la herramienta Lazos de precisamente el programa Más Algodón de la cooperación Brasil, FAO y más de 7 países en América Latina, incluyendo nuestro hermoso Paraguay. Gracias, Silvia. Es la información del momento. Y los gremios algodoneros se vienen reuniendo precisamente para impulsar este tipo de discusiones. ¿Qué tienen ellos enfrente? Grandes desafíos, como lo mencionó, en temas de semilla, en temas de cambio climático, pero en conclusión numérica, las áreas están creciendo y se están sosteniendo. Solamente Colombia está pasando de 8.000 a 12.000 a 18.000 hectáreas y quiere llegar más. Argentina también se está manteniendo. Igual México, con unos problemas de semilla, pero está manteniendo su oferta algodonera porque siguen viendo que tienen chance y tienen cabida allí. En Paraguay, lo que nos está mostrando el ICAC es una consistente, un consistente posicionamiento del cultivo por reportes que le llegan al ICAC desde el Ministerio de Agricultura cercano a las 14.000 toneladas. Entonces, este crecimiento a las 14.000 hectáreas. Entonces, este crecimiento, Silvia, para Paraguay también se ha visto en una oportunidad y lo estamos viendo ya en el Chaco, ¿cierto? Se están viendo ya los empresarios comprometidos con esta temporada y las siguientes, porque el sector algodonero se mueve mucho con inversiones, aunque es un cultivo de corto plazo, las inversiones no lo son. Las inversiones necesitan un poco más de tiempo, entre 5 y 8 años, para poder dar un retorno interesante. Y con inversiones me refiero a todo lo que está montándose en el Chaco con relación a desmote, con relación a cosecha, con relación a siembra. Entonces es un grupo bien consolidado de empresarios que está haciendo esta labor algodonera al frente. Y los agricultores familiares no se están quedando atrás. Muchos están sembrando incluso para producir hilo para sus artesanías. Entonces esperemos ver con algodón de la región hechas estas preciosas artesanías y otros elementos que también brinda la agricultura familiar y también está en la cadena de valor del algodón. Entonces, realmente, Silvia, las cifras que nosotros estamos viendo de crecimiento en áreas es muy interesante para América Latina. Último, Camilo, algodón orgánico. Nos estabas hablando de diferencia de precios, de una demanda importante también en los últimos contactos. ¿Todo sigue igual en ese sentido? Qué buena pregunta. El algodón orgánico viene en franco auge. Textiles Exchange está muy interesado precisamente en movilizar lo que significa
el algodón orgánico. Recordemos que Textiles coloca todos estos parámetros interesantes sobre el contenido orgánico en las prendas para saber qué porcentaje de algodón orgánico tiene una prenda y el consumidor cada vez está más sensible en esto. Si bien nosotros no tenemos fuera de Brasil y de Perú más algodones orgánicos certificados, lo que sí podemos ver es algodones en ruta de una sostenibilidad clara. Entonces ya empezamos a ver un algodón más sostenible en Paraguay con buenas prácticas, un sello de algodón responsable argentino con muy buenas prácticas, naciendo claramente, pero ya están reconociéndose en el mercado. Y está Brasil con el algodón brasileño responsable, que sin ser orgánico es la marca sostenible del algodón latinoamericano. Entonces, esto nos está moviendo rápidamente. Ya se habla, Silvia, de una nueva certificación que acompaña el orgánico, en el cual probablemente estemos hablando claramente en estos informes de mercado enfrente, que es el algodón de la agricultura regenerativa. Entonces, sí, los algodones con este tipo de diferenciales como la certificación orgánica y la certificación regenerativa están ganando auge en el mercado. Con lo que se ha visto es que se reduce el consumo del algodón convencional, pero empieza a entrar este algodón preferente, una fibra preferente que se queda, se aloja ahí en el mercado, se aloja en los gustos del consumidor y no tiene esta volatilidad del commodity. Entonces, vale la pena seguir instalándose en sellos de sostenibilidad y cuanto más profundo se pueda llegar a certificaciones orgánicas y de una calificación más avanzada, como la regenerativa, pues bienvenido. Eso sería muy interesante de ver en Paraguay.